Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bien, queridos hermanos, vamos a encontrarnos en la Eucaristía, pero lamentablemente hoy día Monseñor Javier no puede estar con nosotros, en cambio estará junto con nosotros el día de mañana. Entonces quedan ya avisados pues para celebrar la misa junto con él, los que Dios permita, el día de mañana. Y comenzamos esta celebración primero recordando las intenciones que ustedes han querido darnos para ofrecer esta Eucaristía, no solo los familiares difuntos de los últimos tiempos, algunos que han muerto producto de esta pandemia, sino también algunos de ya hace más de 20 o 30 años que seguimos recordando, seguimos pidiendo por ellos para que puedan alcanzar pronto, terminando de purificarse, la presencia, poder gozar ya de la presencia de Dios eternamente. Y también pedimos, por supuesto, por la salud de tantos hermanos nuestros que encuentran dificultades, familias, no solo de índole corporal, sino también la salud espiritual que ustedes mismos van poniendo constantemente, y ya no solo pidiendo por los padres, los hijos, sino también algunos pues ya por familiares, amigos, familias enteras, y se va agrandando poco a poco los deseos para el bien de los demás y también, por supuesto, para el bien de nosotros mismos, que es unirnos con el Señor y hacer su voluntad. Y con esas intenciones y también dando gracias al Señor por lo bueno que es con nosotros, comenzamos esta celebración y lo hacemos reconociéndonos pecadores necesitados de la misericordia del Señor. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios de poder y misericordia, de quien procede el que tus fieles te sirvan digna y meritoriamente, concédenos avanzar sin obstáculos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Queridos hermanos, ya que siempre han obedecido, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, sigan actuando su salvación con temor y temblor, porque es Dios quien activa en ustedes el querer y la actividad para realizar su designio de amor. Cualquier cosa que hagan, sea sin protestas ni discusiones. Así serán irreprochables y límpidos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una gente torcida y depravada, entre la cual brillan como lumbreras del mundo, mostrando una razón para vivir. El día de Cristo, eso será una honra para mí, que no he corrido ni me he fatigado en vano. Y aun en el caso de que mi sangre haya de derramarse, rociando el sacrificio litúrgico que es su fe, yo estoy alegre y me asocio a su alegría. Por su parte, estén alegres y asóciense a la mía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. En ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación.
Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene en pos de mí y no odia a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo ustedes. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, decía el apóstol San Pablo a la comunidad de los filipenses que es Dios el que en nosotros pues activa, infunde el querer y el obrar. Pero antes ha dicho: sigan trabajando por su salvación, con temor y temblor, con seriedad. Sigan trabajando con seriedad. Tomarse la vida en serio es lo que nos ha dicho hoy el Señor en la palabra. Porque empieza a decir Lucas en este episodio de la vida de Jesús que lo acompañaba muchísima gente. Jesús da vuelta un momento y anuncia, digamos así, aquello lo que tiene que hacer un discípulo para seguir al Señor, para seguirle a Él. Y parece un lenguaje duro, pero en el fondo lo que está haciendo Jesús es llevar a la seriedad este seguimiento, esta voluntad de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Es en el fondo lo que Jesús está diciendo a los discípulos, que el que quiera seguirme, haga la voluntad de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y es en este contexto en que el Señor viene a decir, ¿no? El que no odia a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanas e incluso a sí mismo. Es decir, que no poner una cosa por encima de Dios. Es decir, Dios tiene un lugar, Dios es aquel al que nosotros, el hombre, pues le debe toda la vida. No como una actitud servil, no como siervos suyos, sino, como nos ha revelado Jesucristo, como hijos suyos, ser hijos de Dios. Llamar a nuestro Padre por encima de todo. Y muchas veces, pues significará tener que posponer, tener que, pues sí, dejar a un lado padre, madre, hermano y hermana en algunas oportunidades. Es decir, pues lo que Jesucristo en otro momento decía: no he venido a poner al padre contra el hijo, a la hija contra la madre, a la nuera contra la suegra. Es decir,
cuando te impida hacer la voluntad de Dios, pues ódialo. No significa señal de desprecio, no significa esta actitud de desprecio, de hacer el mal, no, sino que este odio entendido así, en el que no intervenga con hacer la voluntad de Dios. Pero lo que nos llama la atención es que incluso a sí mismo, es decir, nosotros mismos podemos ser piedra de tropiezo para el plan de nuestra salvación. Muchas veces los estándares del mundo nos llevan a vivir en lo que nos gusta o no nos gusta, en lo que nos provoca y no nos provoca. Y esta forma de vivir, haciendo siempre lo que nos gusta, lo que nos satisface, lo que nos crea en nosotros un bienestar, es una actitud infantil muchas veces, porque no nos permite discernir aquello que aún no teniendo una sensación de bienestar, pues es la voluntad de Dios. Esto lo aprende la persona en la vida, por ejemplo, el trabajo. El trabajo muchas veces nos provocará, otras veces no, seguramente. Pero sabemos que es una cosa buena, porque a partir de eso, pues podemos, no sé si uno es padre de familia, pues dar solvencia a su casa, o si por ejemplo uno que estudia, ¿no? Trabaja, sabe que es para los estudios, es decir, sabemos por el fin que aunque no nos provoque es bueno. Igual en la vida muchas veces experimentaremos cosas que a lo mejor van en realidad contra nosotros mismos porque no vemos el fin que en el fondo es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios a lo mejor pasará por sufrimiento, que es lo siguiente que nos dice el Señor. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Es decir, el sufrimiento de cada día. Esta cruz es que nos hace presente todos los días la muerte, el sufrimiento, que la tenemos, la llevamos cada uno de nosotros. Alguno la tiene más presente, alguno puede aparentar ser grande, pero otros en cambio aún no la tienen presente. Pero sin embargo todos tenemos una situación que nos lleva a la muerte y el Señor nos invita a cargar, que es decir, a no despreciarla, a esta situación que nosotros tantas veces evitamos, sin embargo el Señor quiere que carguemos para ser sus discípulos. Es decir, la cruz en Jesucristo ha manifestado que es el amor de Dios, que es Jesucristo dando la vida por el hombre y mediante el sufrimiento. Es decir, Dios podría haber diseñado a lo mejor otra manera de salvar al género humano, pero ha querido hacerlo a través del sufrimiento en cruz de su Hijo Jesucristo. Y es lo que a nosotros nos viene a decir también, que la salvación del mundo vendrá por el sufrimiento de esta cruz del hombre que le ofrece junto como Jesucristo ante el Padre por la salvación de tantas personas. Y está en nosotros también el despreciar pues este sentido de la vida, de poder donar, ofrecernos a nosotros mismos como holocausto, como un sacrificio agradable al Padre en nuestra vida, en el día a día. En el día a día a lo mejor pues para uno el sufrimiento es la convivencia con la familia, a lo mejor el trabajo o los estudios. Cuesta, es decir, cada uno se ha preparado una manera de poder ofrecerse al Señor y esté en nosotros, el cargarlo no. Pero nos ha dicho el Señor que no puede ser uno discípulo suyo si no carga con la cruz, si no carga con el sufrimiento que viene en nuestro bien, en el fondo, porque Jesucristo no se ha quedado en la cruz, pero ha tenido que pasar por la cruz para resucitar, para experimentar la vida divina, es decir, para poder darnos a nosotros la vida divina. Y es lo que dice San Pablo, como decía al principio, aquello de tomar nuestra salvación actuando con temor y temblor, es decir, con seriedad, porque la vida es muy seria. La vida, ciertamente, pues es para el cristiano la manera de hacer la voluntad de Dios. Y por eso es Dios también el que en nosotros
nos da el querer y el obrar, nos ha dicho San Pablo, para realizar su designio de amor. Es decir, es una gracia enorme del Señor el querer hacer el bien. Ya es una gracia el querer hacerlo. Pero el actuar también, y hace falta el actuar. No hace falta, decían los santos, que el infierno está lleno de buenas intenciones. Porque ha faltado el obrar, el actuar. Nosotros podemos tener intenciones muy buenas, buenísimas, pero al final de nuestra vida jugarán nuestras obras. Es lo único que estará delante del Padre, nuestras obras, ante el juicio. Por eso el Señor nos invita a este seguimiento. Primero podemos darle gracias porque ha pensado en nosotros, queridos hermanos, para llamarnos a seguir tras de Él, a hacer su voluntad. Es el misterio que escuchábamos ayer en el Evangelio de la Solemnidad de San Martín, que ha revelado a los pequeños, a los pobres, que a través de la muerte viene la resurrección. Esto el mundo lo rechaza, detesta el sufrimiento, detesta cualquier signo que vaya contra él. En cambio, Jesucristo ha querido asumir la muerte para ver que Él ha vencido la muerte. Él ha vencido la muerte para poder nosotros tener vida eterna. Por eso es importante, hermanos, tomarnos esta vocación de cristianos en serio, con toda la llamada, con toda la misión que conlleva. Porque ha dicho San Pablo que nosotros brillamos, estamos llamados a brillar como lumbreras del mundo, mostrando una razón para vivir. Una razón para vivir, que no puede ser el gozo en el sentido del placer eterno, ¿no? Es imposible, el mundo quiere vivir así, con el placer eterno, y por eso pierde su sentido, pierde el sentido de la vida. Vemos a tantas personas, famosos, artistas, que no han encontrado más que insatisfacción y su vida ha terminado incluso quitándole ellos mismos, porque no experimentaban una razón para vivir. En cambio nosotros tenemos esta razón para vivir, que es en cielo, que es la vida eterna y que, como hemos dicho, pasa por la muerte. Por eso es importante que reconozcamos esta llamada que el Señor nos ha hecho para poder seguirle, para poder en el fondo ir al cielo. Jesucristo ha dicho también, el que me sirve, que me siga, y donde esté yo, estará también mi servidor. ¿Y dónde está Jesucristo? A la derecha del Padre. Es ahí donde el Señor viene a llamarnos. Por eso, como ha terminado diciendo San Pablo, hay que estar alegres y asociarnos a la alegría que Él le daba a ver a la comunidad, ver cómo crecía en la fe, ver cómo se alegraba en la alegría, ver cómo, pues eso, se ofrecían y nosotros estamos invitados también a ofrecernos al Señor en el día a día, en la cruz, en el altar de la historia, que es día a día. Por eso cantemos como el Señor nos ha propuesto hoy día en la liturgia, que Él es nuestra luz y nuestra salvación. ¿A quién temeré? Hoy día el Señor te viene a decir, ¿a qué temes? ¿Qué sufrimiento te puede hacer temer? Que cuando la cruz se presenta puede parecernos el primer instante de rechazo. Bueno, el Señor es la defensa de mi vida. El Señor vela por tu vida. No te dejaré en la muerte, como no ha dejado a su Hijo Jesucristo morir en la cruz, sino que lo ha resucitado. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo único que pedimos al Señor, habitar en su casa todos los días de nuestra vida, gozar de su dulzura, gozar de su amor. Nuestra esperanza es aquello a lo que el Señor nos ha invitado. Por eso hemos rezado al principio de la misa, que el Señor no permita que aquello que pues nos hace tropezar para llegar al cielo, no permita que caigamos, sino que todo lo contrario, que quitando esto podamos estar con el Señor. Y por eso en la Eucaristía celebramos precisamente esto, unidos a Jesucristo, en su misterio pascual, en su paso de la muerte a la vida. Podemos también nosotros en nuestra vida, en el día a día, ofrecernos, morir a los demás para recibir la vida de Jesucristo. Porque si con Él morimos, con Él también viviremos la vida eterna, viviremos ya en cielo. Es en el fondo, en el cielo, el sentido de la vida del hombre, de la cual ha dicho San Pablo, ¿no? Ser luz ante este mundo. Pidámosle al Señor esta vocación a la que nos ha llamado, de ser cristianos,
de tomarnos la vida en serio, de amar a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre los bienes, como ha terminado Jesucristo. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Tantas veces ponemos la vida en la carrera, la vida pues en los estudios, la vida en el trabajo, y nos olvidamos del sentido de nuestra vida. Es fundamental por eso volver constantemente a pensar en el sentido de nuestra vida, y en esta Eucaristía viene nuestra ayuda, porque al unirnos a Jesucristo experimentamos la llamada a la santidad que el Señor nos ha hecho a nosotros por el bautismo y por su elección por estar en su iglesia. Pidámosle al Señor ser fieles a esta llamada que ha querido hacernos antes de todos los siglos, porque suyo es el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, las oraciones que más necesitamos. Por nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y todos los pastores de la Iglesia, para que Dios les regale siempre el discernimiento para guiar a su pueblo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra nación, para que la verdad del Evangelio ilumine el sufrimiento por esta pandemia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos y sus familiares, para que el Espíritu Santo les done la esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que no nos dejemos llevar por las cosas vanas de este mundo que nos impiden seguir a Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Señor, estas oraciones que te hemos elevado, también las que están en nuestro corazón y aquello que más necesitamos. Llévala a cumplimiento según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas. Te presento, Señor, mi dolor. Te presento, Señor, mi oración. Ofertorio de amor, el grano enterrado ya es flor,
la espiga oblación, la semilla redención. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, el grano, la trigo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que este sacrificio, Señor, sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una efusión santa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida. Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto, con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, Santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y
y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con amor la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Javier y su obispo auxiliar Raúl, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Soy tu Dios, tu creador. Yo he escuchado tu clamor. Yo miré tu humillación. Yo te salvaré. Yo que hice al sol brillar, bajaré a tu oscuridad. ¿Quién te llevará a mi luz? ¿Quién irá por mí? Aquí estoy, Señor. Tú me llamas en la noche oscura. Escuché tu voz. Yo iré, Señor, si me guías tú. Llevaré a tu pueblo en mi corazón.
Oremos. Te pedimos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder para que, alimentados con estos sacramentos del cielo, nos preparemos por tu gracia a recibir tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bueno, entonces nada más recordarles que mañana, como todos los jueves, a las 5, tenemos la adoración al Santísimo, y en cambio la misa de las 7 será presidida por Monseñor Javier, Dios mediante. Entonces, nada más recordarles estas dos cosas. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Salve, salve, cantada María, quien más pura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios,